Saludos, oyentes de Oberon. ¿Cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Monterrey? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense porque comenzamos. Ya. La mayor parte de mi vida adulta ha estado organizada alrededor de horarios, métricas y pendientes. Me llamo Albino. Trabajo como gestor de recursos humanos en una empresa de tecnología en San Pedro, dentro del área metropolitana de Monterrey, y mis días empiezan antes de que el tráfico colapse la avenida Gonzalitos. Conozco de memoria el ritmo de los semáforos, el punto exacto donde el calor seco comienza a sentirse más denso dentro del coche y la hora precisa en la que el sol cae sobre la Sierra Madre Oriental, visible apenas desde la ventana de mi departamento en Cumbres. Mi rutina es sencilla y hasta hace poco, estable. Café de olla por la mañana, revisión de indicadores de clima laboral, entrevistas individuales, reportes ejecutivos. Creo en el desarrollo humano, en la mejora continua y en la idea de que casi todo problema puede abordarse con estructura y método. El departamento donde vivo es pequeño pero ordenado, paredes claras, muebles minimalistas, algunos libros de gestión y arte contemporáneo acomodados con precisión. Desde el ventanal de la sala alcanzo a ver una franja de las montañas. Esa vista parcial siempre me ha recordado que, aunque Monterrey sea industrial y acelerado, sigue teniendo algo de solemnidad natural. Los fines de semana suelo caminar por el barrio antiguo. Me gusta observar piezas de arte popular, grabados, esculturas, máscaras talladas. Encuentro cierto descanso en esos recorridos. Después de semanas tensas negociando reajustes internos o comunicando decisiones difíciles, ver objetos hechos a mano me devuelve una sensación de equilibrio. Una tarde de sábado, luego de cerrar un proceso de reestructuración particularmente desgastante, decidí pasar por un bazar al aire libre. El ambiente olía a madera, incienso barato y frituras recién hechas. Entre los puestos había exvotos antiguos, pequeñas figuras de santos, alebrijes coloridos y tallas indígenas sin firma. Fue ahí donde la vi. Una escultura de madera oscura, de unos 40 centímetros de altura, colocada sobre una mesa cubierta con manta cruda. Representaba una figura humana estilizada, con el torso alargado y el rostro deformado en una mueca que parecía un grito contenido. No tenía ojos definidos, apenas hendiduras profundas que generaban una expresión inquietante. La madera estaba agrietada en líneas finas, como si hubiera pasado por cambios bruscos de temperatura durante años. Al acercarme, percibí un olor particular, ligeramente dulce pero penetrante, distinto al de las otras piezas. El vendedor era un hombre de aspecto cansado, manos ásperas y voz baja. Comentó que provenía de una colección privada del sur del país, sin dar mayores detalles. La información era imprecisa, casi evasiva. En mi trabajo estoy acostumbrado a detectar inconsistencias, a notar cuando alguien evita profundizar en un tema. En ese momento interpreté su actitud como descuido o falta de interés por explicar el origen. No sentí amenaza ni misterio, solo curiosidad estética. La figura tenía algo perturbador, sí, pero también una fuerza visual que contrastaría bien con la sobriedad de mi sala. La compré más por impulso que por convicción. Me dije que aportaría carácter al departamento, que rompería la neutralidad del espacio. La envolví en papel periódico y regresé a Cumbres con la sensación ligera de haber adquirido algo especial. Al llegar, la coloqué sobre el aparador de la sala, justo debajo del espejo rectangular que cuelga frente al ventanal. Desde ciertos ángulos, la luz de la tarde acentuaba las sombras del rostro tallado, haciendo que la expresión pareciera más profunda. Esa misma noche percibí un cambio sutil en el ambiente. El aire acondicionado funcionaba como siempre, pero la sala se sentía más densa, como si la ventilación no fuera suficiente. Pensé que podía tratarse del calor acumulado durante el día. Monterrey en verano no da tregua. Intenté concentrarme en una serie que estaba viendo,
aunque mi atención regresaba constantemente a la silueta oscura sobre el aparador. Me incomodaba admitirlo, así que preferí racionalizar la sensación y continuar con mi rutina nocturna. El primer sueño llegó de madrugada. Me vi atrapado en un espacio estrecho, rodeado de paredes que parecían respirar. Escuchaba gemidos apagados, voces superpuestas que no alcanzaba a entender. Desperté sobresaltado, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y la impresión muy clara de que alguien había exhalado cerca de mi oído. Permanecí sentado varios minutos en la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Atribuí el sueño al estrés laboral, a la carga emocional de la semana. Sin embargo, al salir del trabajo 2 días después y entrar al departamento, noté que la escultura ya no estaba exactamente donde la había dejado. Se encontraba ligeramente girada, como si hubiera sido movida unos centímetros. Me convencí de que había olvidado su posición original, aunque una incomodidad persistente comenzó a instalarse en el fondo de mi pecho. Las noches dejaron de ser simples interrupciones del descanso y se convirtieron en escenarios completos, densos, imposibles de ignorar. Los sueños ya no eran fragmentos confusos, sino recorridos detallados por pasillos oscuros, con paredes húmedas y luces parpadeantes al fondo. Escuchaba personas suplicando ayuda sin que sus palabras fueran claras. Lo que se entendía no era el idioma, sino el sufrimiento. Despertaba con el corazón acelerado y una sensación de responsabilidad absurda, como si hubiera abandonado a alguien en peligro. Durante el día intentaba concentrarme en reportes y juntas, pero esas imágenes regresaban como flashes breves, especialmente cuando me quedaba en silencio. Ciertas cosas comenzaron a suceder frente a mí, sin margen para la interpretación. Una tarde, mientras lavaba un vaso en la cocina, el vidrio estalló dentro del fregadero sin que yo aplicara fuerza. Me quedé inmóvil, con la mano aún bajo el chorro de agua, tratando de reconstruir el movimiento que había hecho. Días después, en plena madrugada, el cuadro que cuelga en el pasillo cayó al suelo con un golpe seco que me hizo saltar de la cama. Revisé el clavo, la pared, cualquier señal de desgaste. Nada parecía justificarlo. El olor también cambió. Ya no era leve ni ocasional. Por las noches se volvía espeso, parecido al de carne descompuesta expuesta al calor. Revisé la basura, el refrigerador, las tuberías del baño. No encontré nada fuera de lo normal. Mi cuerpo empezó a resentirlo. Una febrícula persistente se instaló sin explicación clara, acompañada de escalofríos intermitentes y un cansancio que no correspondía a mis horas de trabajo. Atribuí el malestar al estrés acumulado y acudí a una clínica cercana para descartar infección. Los análisis básicos salieron dentro de parámetros normales. El médico insinuó agotamiento y me recomendó descanso. Salí con una sensación extraña, como si mi propio organismo estuviera reaccionando a algo que no figuraba en ningún estudio. La debilidad era real. Subir las escaleras del edificio me dejaba sin aliento. La ansiedad comenzó a modificar mis hábitos. Dejé de permanecer en la sala después de cierta hora y me refugiaba en el cuarto con la puerta cerrada. Cada vez que pasaba frente al espejo del corredor, tenía la impresión fugaz de que algo se colocaba detrás de mí en el reflejo. Una sombra apenas perceptible que desaparecía al girar la cabeza. En 2 ocasiones sentí que la puerta del dormitorio se cerraba con fuerza, sin corriente de aire que lo justificara. Me repetía que los edificios antiguos crujen, que las bisagras fallan, que la mente sugestionada completa lo que no entiende. Esa explicación ya no me tranquilizaba como antes. Una noche decidí retirar la escultura del aparador y guardarla dentro del armario del cuarto. Quería probar si el ambiente se aligeraba sin tenerla a la vista. El silencio se volvió más tenso que de costumbre, y las voces, en lugar de apagarse, sonaron más próximas, casi articuladas, como si intentaran formar palabras. Desperté de golpe, con la sensación inequívoca de que algo rozó mi antebrazo. Al amanecer abrí el armario con una mezcla de irritación y temor, y la encontré otra vez en la sala,
colocada sobre el aparador bajo el espejo. En ese momento dejé de verla como un objeto decorativo. Comencé a sospechar que era el centro de todo lo que estaba ocurriendo dentro de mi departamento. El agotamiento físico terminó por romper mi resistencia racional. Me miré al espejo una mañana y vi ojeras marcadas, piel pálida y una expresión que no reconocía como mía. Sentía que el departamento me estaba enfermando, que cada rincón contenía una presión invisible que se acumulaba en el pecho. Tomé la decisión de deshacerme de la escultura sin más análisis. La envolví en varias capas de periódico, procurando no mirar demasiado el rostro tallado, y bajé las escaleras del edificio hasta el contenedor de basura en la calle Ocampo. El aire nocturno estaba tibio y pesado. La arrojé al fondo del depósito metálico y escuché el golpe seco contra otras bolsas. Experimenté un alivio inmediato, casi eufórico, como si hubiera recuperado el control. Para reforzar esa sensación, salí a cenar a una taquería cercana. Necesitaba normalidad, ruido de platos, olor a carne asada, conversaciones ajenas que no tuvieran nada que ver conmigo. Intenté distraerme revisando el teléfono, leyendo correos pendientes. Durante un par de horas logré convencerme de que todo había sido una suma de estrés, sugestión y falta de sueño. Regresé al edificio alrededor de las 10 de la noche con la intención de dar por cerrado el episodio. Al encender la luz de la sala sentí que el estómago se me contraía. La escultura estaba en el centro del tapete, perfectamente limpia, sin restos de periódico ni manchas de basura. No parecía haber sido arrastrada. Estaba colocada con una precisión casi ceremonial. Mi mente buscó explicaciones absurdas. Alguien del edificio haciendo una broma. Un recuerdo distorsionado de no haberla tirado realmente. Mientras trataba de asimilarlo, la ventana que había dejado entreabierta para ventilar el departamento se cerró de golpe con un estruendo que retumbó en las paredes. El impacto me hizo retroceder. El olor pútrido regresó de inmediato, más intenso que nunca, impregnando el aire hasta volverlo casi irrespirable. La noche se volvió interminable. Permanecí sentado en la cama con la luz apagada, escuchando cualquier crujido del edificio. Tardé horas en quedarme dormido. Cuando el sueño llegó, no fue profundo sino vívido, demasiado real. Me vi sentado en mi propia sala, exactamente como estaba esa noche, observando la escultura bajo la luz tenue del foco del techo. La madera comenzó a hincharse y a deformarse, como si debajo hubiera tejido vivo expandiéndose. Las grietas se abrieron lentamente y de ellas emergió una figura humanoide, retorcida, con extremidades desproporcionadas y una silueta que parecía hecha de sombras densas. No escuché palabras, pero la exigencia se instaló en mi mente con claridad insoportable. Aquella presencia reclamaba algo personal y valioso a cambio de dejarme en paz. No hablaba, imponía una idea, una especie de contrato implícito. Sentí que me ofrecía una alternativa: conservar mi estabilidad a cambio de entregar algo que definiera quién soy. La noción de comprar mi libertad se volvió tan concreta que desperté con un sobresalto, empapado en sudor. La fiebre era alta, mucho más intensa que los días anteriores. Me costaba respirar con normalidad, como si una mano invisible presionara mi pecho. Permanecí sentado en la oscuridad, consciente de que aquello había cruzado un límite. Lo que estaba ocurriendo ya no podía atribuirse únicamente al estrés o a la imaginación. La escultura no solo había regresado, había dejado claro que su presencia implicaba una demanda. El límite lo crucé cuando comprendí que mi cuerpo ya no resistía otra noche igual. Busqué a Ciro, un antiguo compañero de la universidad que siempre mostró interés por temas espirituales y estudios esotéricos que yo solía considerar curiosidades inofensivas. Nos citamos en un café discreto lejos de mi edificio. Mientras le describía lo ocurrido, noté que su expresión cambiaba de escepticismo prudente a preocupación genuina. Analizó cada detalle con atención y sugirió que el objeto podía estar impregnado de una carga vinculada a sufrimiento intenso.
algo que no necesariamente implicaba una posesión en términos cinematográficos, sino una energía adherida, persistente. Su reacción no fue exagerada ni teatral, lo cual me tranquilizó parcialmente. Me explicó que, en ciertos casos, algunos objetos antiguos funcionan como contenedores simbólicos de experiencias humanas extremas. La solución que propuso no implicaba destruir la escultura, sino delimitar su influencia. Me enseñó un procedimiento sencillo: limpieza con sal gruesa alrededor del perímetro del espacio, defumación con copal y una oración específica destinada a marcar límites claros dentro del entorno. Habló de intención, de orden y de autoridad personal sobre el espacio habitado. Elegí una noche particularmente silenciosa para hacerlo. Cerré puertas y ventanas, apagué el celular y coloqué la escultura en el centro de la sala, sobre el mismo tapete donde había reaparecido. Dibujé un círculo de sal a su alrededor con manos que apenas lograba mantener firmes. Encendí el copal y dejé que el humo espeso llenara el ambiente. Mientras repetía la oración como me fue indicada, sentí una resistencia difícil de describir, como si el aire se volviera denso y presionara mis oídos. Un leve temblor recorrió mis brazos, no por frío, sino por una tensión que parecía provenir del suelo mismo. El olor a carne descompuesta intentó imponerse una vez más, pero se disipó gradualmente conforme el humo se extendía. La sensación de opresión en el pecho disminuyó de manera perceptible. Permanecí varios minutos en silencio después de concluir, observando la escultura dentro del círculo de sal. No ocurrió nada espectacular, no hubo ruidos violentos ni movimientos visibles. Sin embargo, el departamento recuperó una ligereza que no sentía desde semanas atrás. Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en mucho tiempo. La escultura continúa en el departamento, guardada dentro de una caja sellada. Mi rutina laboral volvió a estabilizarse y los episodios de fiebre desaparecieron. En ocasiones, cuando permanezco solo durante varias horas, percibo un crujido leve proveniente de la sala, como madera que se ajusta a cambios de temperatura. Los sueños inquietantes se volvieron esporádicos, aunque no han desaparecido por completo. Sigo viviendo en Cumbres, mantengo la apariencia de normalidad y cumplo con mis responsabilidades. Evito mirar directamente la caja más de lo necesario. Algo quedó contenido esa noche, pero no estoy convencido de que haya sido eliminado. La sensación persistente es que la exigencia que me fue impuesta sigue en pausa, esperando que llegue el momento de cobrarse. El ruido de los camiones y las motos sobre la avenida Lincoln forma parte de mi rutina desde hace años. Salgo temprano del departamento, después de revisar los pedidos de mi tienda en línea y tomar café negro con un pan dulce comprado en la esquina. El calor seco de Monterrey empieza a sentirse incluso antes de que el sol termine de levantarse, y en las mañanas despejadas se alcanza a ver la silueta del Cerro de las Mitras recortada contra el cielo claro. El aire huele a gasolina, a tortilla recién hecha y a polvo. Manejar la moto entre ese caos es algo que ya hago casi sin pensar. Mi nombre es Jared. El trayecto hasta el pequeño espacio que uso como punto de envío me toma alrededor de media hora si el tráfico coopera. Para evitar un semáforo que suele colapsarse, paso por una calle antigua que casi nadie utiliza. Las casas ahí tienen rejas altas y pintura desgastada. Algunas conservan azulejos viejos en las fachadas. Los árboles están torcidos, como si el viento los hubiera empujado durante décadas en la misma dirección, y los postes de luz emiten un tono amarillento que se ve débil incluso de día. Siempre me ha parecido una calle silenciosa, pero no inquietante, hasta esa mañana. Mientras avanzaba despacio por ese atajo, noté a un hombre mayor de pie sobre la banqueta. No caminaba ni hacía señas exageradas, simplemente estaba ahí, inmóvil, mirando hacia la calle. Llevaba camisa de manga larga abotonada hasta el cuello, pantalón oscuro y zapatos viejos, demasiado formales para el calor que ya empezaba a sentirse.
No tenía el aspecto descuidado de alguien que pidiera dinero, pero tampoco parecía esperar a nadie. Había algo fuera de lugar en su postura, como si no encajara con el tiempo ni con el sitio. Reducí la velocidad por reflejo, pensando que quizás se sentía mal o estaba desorientado. Me orillé, apagué la moto y me quité el casco. Al acercarme, levantó la vista con lentitud. Su piel era extremadamente pálida, más de lo normal, y su expresión no transmitía dolor, sino una especie de expectativa contenida. Le pregunté si necesitaba ayuda, y asintió apenas. Cuando extendí la mano para apoyarlo a bajar un pequeño desnivel de la banqueta, sentí algo que todavía me cuesta describir sin que suene exagerado. Su mano estaba helada, no fresca por la sombra, sino fría como si hubiera estado sumergida en hielo durante minutos. El frío me recorrió el brazo hasta el pecho, como un latigazo interno que me erizó la piel por dentro. No fue solo una sensación física, fue como si algo atravesara mi cuerpo por un instante. El hombre murmuró que necesitaba que alguien lo tocara, y esa frase se me quedó clavada el resto del día. Regresé a la moto con la respiración desacompasada. La calle se sentía demasiado silenciosa. Antes de arrancar, miré por el retrovisor para asegurarme de que el señor estuviera bien. La banqueta estaba vacía. Durante los días que siguieron intenté convencerme de que todo había sido una sugestión. El frío en la mano podía explicarse de muchas formas. La sombra de esa calle, una mala circulación, incluso mi propia imaginación después de una mañana pesada. Monterrey amanece caluroso la mayor parte del año, pero hay momentos en que el aire baja de golpe y el cuerpo lo resiente. Me repetía eso mientras acomodaba pedidos y revisaba inventario, tratando de devolverle lógica a lo que había sentido. Cada vez que volvía a pasar por esa calle antigua, algo se tensaba en mi pecho sin razón clara. No veía nada extraño a simple vista. Sin embargo, el ambiente parecía más denso, como si el ruido de la ciudad quedara lejos aunque estuviera a solo unos metros de la avenida principal. Al incorporarme otra vez a la avenida Lincoln, comencé a notar sombras que cruzaban entre los autos. Eran movimientos rápidos, demasiado breves para distinguir si se trataba de personas. Parpadeaba pensando que era reflejo del sol en el parabrisas de los carros, pero la sensación persistía. Una tarde sentí claramente que alguien iba sentado en la parte trasera de la moto. No fue una idea vaga. Fue un peso ligero, apenas perceptible, suficiente para modificar mi equilibrio. Giré la cabeza con brusquedad y solo encontré aire. El tráfico seguía su curso normal, claxones, motores, el olor a diésel mezclado con comida callejera. Aún así, mi espalda permanecía rígida, como si esperara que unas manos se aferraran a mi cintura. Dentro del casco el sonido del viento empezó a cambiar. Entre el motor y el aire cortado aparecían cadencias que no lograba entender. Algo parecido a murmullos muy bajos, demasiado cerca del oído. No eran palabras claras, pero tenían ritmo, intención. Aceleraba para distraerme y el susurro parecía acompañar la velocidad. La tensión al conducir se volvió constante. Cometía errores mínimos que antes no cometía. Un coche frenó frente a mí y tardé una fracción de segundo en reaccionar, lo suficiente para que el corazón me golpeara con fuerza en el pecho. La inquietud no se quedó en la calle. En el departamento donde tengo las repisas llenas de cajas con celulares y accesorios, comenzaron a ocurrir detalles difíciles de explicar. Un cargador que había contado desapareció del lote y reapareció dentro de una caja que yo mismo había sellado. Un teléfono que estaba listo para envío volvió a aparecer sobre la mesa como si alguien lo hubiera regresado. Revisé cámaras, pensé en errores de inventario, en descuidos míos. Nada cuadraba. El M empezó a notar que algo no estaba bien. Me veía más callado, más irritable. Comentó que parecía cansado en exceso y que me distraía con facilidad. Un día olvidé pasar por Valquiria a la hora acordada, y eso no era propio de mí. Sentí vergüenza cuando me lo hicieron notar. No tenía una explicación convincente, solo esa sensación constante de que mi mente estaba ocupada en otra cosa, en algo que no lograba nombrar.
Las noches se volvieron más pesadas. Mientras organizaba pedidos, el mismo frío que sentí en la mano regresaba por el brazo izquierdo, como si alguien soplara hielo bajo la piel. En una ocasión, al agacharme para acomodar cajas, percibí presión en el hombro, dedos firmes apoyándose desde atrás. Me giré de golpe y tiré una pila de productos al suelo. El cuarto estaba vacío. El miedo dejó de ser simple inquietud y empezó a mezclarse con culpa. Una idea insistente me decía que al tocar a ese hombre, había permitido algo que no entendía. Las visiones dejaron de ser sombras fugaces y empezaron a tomar forma definida. En un trayecto nocturno por la avenida Lincoln, las luces de los postes me parecieron más débiles de lo habitual, como si la electricidad no alcanzara para iluminar por completo el asfalto. El tráfico avanzaba extraño, más lento, con movimientos pesados. Tenía la sensación absurda de que el tiempo se estiraba, como si cada segundo durara más de lo normal. Entre los faros de los coches distinguía figuras cruzando la avenida. Algunas parecían peatones comunes, pero otras tenían proporciones incorrectas, demasiado altas, demasiado delgadas, con pasos exageradamente largos. Parpadeaba varias veces tratando de enfocar, y al hacerlo ya no había nada. El corazón me latía con fuerza dentro del pecho, y aún así seguía conduciendo porque detenerme en medio de la avenida sería más peligroso. Dentro del casco el ambiente se volvió sofocante. El aire que respiraba parecía más caliente, más escaso, y los murmullos que antes eran apenas una sospecha se hicieron más claros. No lograba entender palabras concretas, pero había una intención, un ritmo que no provenía del viento ni del motor. Sentía que me observaban desde todos los ángulos posibles, como si la ciudad entera me mirara mientras avanzaba entre carriles. Una noche regresaba más tarde de lo habitual. El flujo de autos era mínimo, y el silencio se imponía sobre la zona antigua que solía usar como atajo. Había evitado esa calle durante días, pero el cansancio me hizo optar por el camino corto. Las fachadas viejas parecían más oscuras que de costumbre, y los árboles proyectaban sombras deformes sobre la banqueta. Aceleré con la intención de cruzarla rápido. En medio de la pista, apareció una figura inmóvil. No fue una silueta dudosa. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo anciano. Permanecía de pie bajo la luz amarillenta, con la piel todavía más pálida que la primera vez. Sus ojos reflejaban el faro de mi moto de manera opaca, sin brillo. No hacía ningún intento por moverse. Intenté frenar, y sentí que la respuesta no era inmediata. Por una fracción de segundo el manubrio se endureció, como si otra fuerza lo sostuviera conmigo. Mientras me acercaba, la figura parecía ocupar más espacio del que debería, como si creciera o se expandiera en la calle. No escuché palabras, pero una idea se instaló en mi mente con claridad inquietante. Había una deuda pendiente. La certeza de que, al tocarlo, permití que algo cruzara hacia mí. Giré el manubrio con violencia, y la moto casi derrapó contra el borde de la banqueta. Sentí el golpe seco en la llanta, y logré mantener el equilibrio por instinto. Aceleré sin mirar atrás hasta que el impulso me obligó a revisar el retrovisor. El anciano seguía en medio de la calle, observando sin moverse. Llegué al departamento con las manos entumidas y el cuerpo temblando. Dentro, la puerta del cuarto donde guardo el inventario estaba abierta, pese a que la había dejado cerrada con llave. Las cajas estaban desalineadas y el aire era más frío que en el resto del lugar. La sensación fue inmediata y clara. Aquello no se había quedado en la calle, había entrado conmigo. La desesperación me llevó a buscar a mi abuela Sisa. Vive en una casa antigua en un barrio tradicional de Monterrey, con paredes llenas de imágenes religiosas y ramos de hierbas colgados para secarse junto a la ventana. El olor a copal y a plantas medicinales siempre ha formado parte de ese lugar. Me senté frente a ella con la sensación de estar exagerando, pero al mismo tiempo con el miedo atravesado en la garganta. Escuchó todo sin burlarse ni interrumpir, como si lo que describía encajara dentro de algo que ya conocía. Sus manos, arrugadas pero firmes,
Comenzaron a acomodar pequeñas bolsitas de tela sobre la mesa. Explicó que ciertas presencias necesitan un medio para manifestarse y que el contacto físico puede funcionar como permiso. No habló de castigos ni de brujería, sino de puertas que se abren sin intención. Mientras la oía, recordé el frío en la mano del anciano y sentí otra vez esa corriente subiéndome por el brazo. Mi abuela preparó un amuleto sencillo, tela cosida a mano, hierbas de protección, sal gruesa y una pequeña medalla religiosa en el interior. Me indicó que lo llevara siempre conmigo, sobre todo cuando manejara la moto. Desde el día en que lo coloqué bajo mi camisa, atado con un cordón, los fenómenos bajaron de intensidad. Los murmullos dentro del casco se volvieron lejanos, como ecos que se pierden en el viento. Las sombras entre los autos aparecían con menos frecuencia y en el departamento dejaron de moverse las cosas sin explicación. Pude dormir algunas noches sin sobresaltos y mi carácter empezó a estabilizarse. Elem notó el cambio y pensó que solo era cuestión de descanso. Persistía, sin embargo, una sensación de vigilancia. Cada vez que me acercaba a la calle antigua, la piel se me erizaba debajo de la chamarra. En un semáforo de la avenida Lincoln, miré por el retrovisor y distinguí claramente la figura del anciano entre dos árboles, inmóvil, observándome. Giré la cabeza para confirmar y la banqueta estaba vacía. El corazón me golpeó con la misma fuerza que la noche del casi accidente, pero el amuleto pesaba contra mi pecho como un recordatorio de que al menos no estaba completamente indefenso. Mantengo mi rutina y cruzo la ciudad diariamente porque mi vida no puede detenerse por miedo. El amuleto permanece escondido bajo la camisa y evito tocar desconocidos más de lo necesario. También procuro no usar aquel atajo, aunque a veces el tráfico obliga. Monterrey continúa con su ruido habitual, con su calor y su prisa, y la mayoría de la gente camina sin notar nada extraño. Yo sé que entre el tránsito y las luces amarillentas hay cosas que se mueven sin pertenecer del todo a este lado. La certeza que me acompaña es incómoda. El hombre al que ayudé no necesitaba apoyo para cruzar la calle. Necesitaba contacto. Vivir en la colonia Cumbres, en Monterrey, siempre me dio una sensación de estabilidad difícil de explicar. Las calles empinadas, las fachadas amplias con portones eléctricos y los jardines delanteros bien cuidados formaban parte de una rutina que yo daba por sentada. Salía temprano rumbo al trabajo, pasaba frente a panaderías que ya olían a bolillo recién hecho antes de que saliera el sol, encendía la radio local y recorría la avenida Paseo de los Leones casi en automático. Soy Gilson. Mi vida se medía en horarios, reportes y trayectos repetidos sin sobresaltos. En casa, mi esposa Redder sostenía un orden distinto al mío, más intuitivo, más doméstico. Los domingos preparaba café de olla y lo servía en tazas gruesas mientras revisaba sus bugambilias y acomodaba las suculentas que cultivaba con una paciencia que yo no tenía. Barría la banqueta por las mañanas y conversaba con las vecinas, como si ese pequeño intercambio fuera tan importante como cualquier junta ejecutiva. Para ella, el jardín no era decoración, era equilibrio. Cada planta en su lugar significaba que todo lo demás también lo estaba. Nuestra relación se apoyaba en esa diferencia. Yo planificaba, proyectaba gastos, organizaba metas a 5 años. Ella percibía cambios de ánimo antes de que yo mismo los reconociera. No discutíamos con frecuencia y, cuando ocurría, el conflicto duraba poco. La estabilidad me parecía algo natural, casi garantizado. Pensaba que mientras cumpliera con mi trabajo y mantuviera la casa funcionando, nada podía desviarse demasiado. El accidente ocurrió en una mañana común, sin señales previas. Recuerdo la hora aproximada, el carril por el que avanzaba y la distancia prudente con el vehículo de enfrente. Un automóvil cambió de carril de forma abrupta. Giré el volante para evitarlo y sentí cómo el coche perdía adherencia. El impacto fue seco, metálico.
El airbag se abrió con un estallido que dejó en el aire un olor a pólvora y plástico quemado. Después del ruido, hubo un silencio extraño, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Intenté moverme y entendí, antes de que alguien me lo dijera, que mi pierna izquierda no estaba bien. Sobreviví, pero la fractura fue grave. Meses de inmovilidad, terapias, dependencia para acciones que siempre consideré básicas. Desde la cama colocada junto a la ventana del cuarto principal, observaba cómo el jardín comenzaba a perder forma. El pasto creció irregular, el portón empezó a rechinar al abrirse y una filtración en el techo apareció tras una lluvia ligera. La casa, que antes funcionaba como un mecanismo bien aceitado, comenzó a mostrar pequeñas fallas que yo no podía resolver. La culpa pesaba más que el yeso que cubría mi pierna, y veía en el rostro de Reder un cansancio que intentaba disimular. La solución llegó por recomendación de un vecino que habló de un hombre dispuesto a hacer reparaciones por un precio accesible. Valderio se presentó en una mañana calurosa, con botas gastadas, camisa sencilla y una postura demasiado recta para alguien que vivía de trabajos físicos. Su voz era baja y sostenía la mirada más de lo habitual, sin resultar abiertamente desafiante, pero sí incómodo. Aceptó trabajar todos los días, no preguntó casi nada sobre nosotros y no negoció demasiado el pago. Al principio lo vi como una ayuda necesaria. Desde la cama podía observar parte del patio mientras él trabajaba en silencio. Esa primera noche, después de que empezó con el jardín y el portón, me costó dormir más de lo normal. Atribuí el insomnio al dolor y a los analgésicos, aunque había una sensación difícil de nombrar que no se parecía a ninguna de las dos cosas. Desde la cama, empecé a notar detalles que antes me habrían parecido insignificantes. Valderio trabajaba en un silencio absoluto, que no era común en alguien que pasa horas bajo el sol de Monterrey. No encendía radio, no tarareaba, no hacía pausas largas para revisar el teléfono. Pasaban las horas, y yo no lo veía beber agua ni aceptar comida. Su ritmo era constante, casi mecánico, como si no necesitara descanso. Reder comentó en tono ligero que le resultaba extraño que rechazara café o siquiera un vaso de agua con limón, algo que aquí se ofrece por simple cortesía. En Cumbres nadie deja trabajar a alguien bajo el calor sin invitarle algo. Él siempre respondía con una negativa breve, educada pero seca. No parecía descortés, parecía distante, como si la interacción humana fuera un trámite innecesario. Esa reserva comenzó a incomodarme más de lo que quise admitir. El perro fue el primero en reaccionar de forma evidente. Había convivido con jardineros anteriores sin problema, moviendo la cola y buscando caricias. Con Valderio no. Cada vez que el portón se abría y él cruzaba hacia el patio, el animal se tensaba y emitía un gruñido bajo, sostenido, que vibraba en el piso. No era un ladrido explosivo, era advertencia. Observé varias veces cómo evitaba acercarse al área donde él trabajaba. Las plantas comenzaron a mostrar cambios difíciles de explicar. Reder las regaba al anochecer, revisaba hojas y tallos como siempre, y a la mañana siguiente aparecían partes quemadas, no secas por completo, sino marcadas en zonas irregulares. No parecía plaga ni falta de agua. Desde la ventana abierta del cuarto empecé a percibir un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico. Ese olor me llevó de golpe al interior del coche después del choque, al aire cargado tras el despliegue del airbag. La asociación fue tan inmediata que me dejó inquieto varios minutos. También comenzaron a moverse las herramientas. Reder juraba haber dejado la pala junto al muro y la encontraba recargada en el árbol. Las tijeras aparecían sobre la mesa del patio cuando nadie recordaba haberlas puesto ahí. Al principio lo atribuimos al cansancio, al desorden propio de una casa con reparaciones en curso. Sin embargo, noté en su expresión una duda creciente sobre su propia memoria, y eso me preocupó más que la ubicación de cualquier objeto. Durante la noche empecé a escuchar pasos en el patio, sonidos leves, como si alguien caminara despacio sobre la grava. Me repetía que podía ser un gato, el viento empujando algo suelto o la dilatación del metal del portón al enfriarse,
La mente busca explicaciones antes de aceptar otra cosa. Lo inquietante fue darme cuenta de que esos ruidos también se escuchaban en días en que Valderio no había venido a trabajar. Los sueños llegaron poco después. Veía una figura al pie de la cama, inmóvil, sin rostro definido, solo una presencia más oscura que la oscuridad misma del cuarto. Despertaba con sudor frío y una sensación de peso en el aire, como si alguien hubiera estado observándome muy de cerca. Redder comenzó a marearse cuando permanecía demasiado tiempo junto al cantero donde él había manipulado la tubería. Nada grave, solo náusea ligera y vértigo pasajero, pero suficiente para inquietarnos. Sin decirlo en voz alta, empecé a evitar mirar directamente hacia el jardín al atardecer. Algo en la luz inclinada sobre la tierra removida me provocaba una incomodidad que no sabía explicar. Una tarde, mientras yo revisaba correos del trabajo desde la cama para sentir que todavía era útil, Redder se quedó inmóvil frente a la ventana de la cocina. Después me contó que había visto a Valderio cavando un hoyo mucho más grande de lo necesario para plantar una simple bugambilia. La pala se hundía con una insistencia extraña, como si no estuviera preparando tierra sino buscando algo más profundo. El sol caía de lado, pesado y naranja, típico de las tardes en Monterrey, y aún así la sombra que se proyectaba detrás de él no coincidía con esa luz. Por un segundo, distinguió una silueta adicional, alta y demasiado delgada, extendiéndose más allá del cuerpo de Valderio. No tenía contornos definidos, pero sí una proporción imposible, como si perteneciera a algo más largo que humano. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Solo quedó él, inclinado sobre el hoyo, respirando con normalidad. Decidió no contarme de inmediato. Pensó que mi estado físico y los analgésicos podían hacerme sugestionable, y no quería añadir otra preocupación a la casa. Los comentarios de Valderio empezaron a cambiar de tono en esos días. Mientras trabajaba, mencionaba que las casas antiguas guardaban cosas bajo el suelo, que la tierra conserva lo que se le entrega. Hablaba sin dramatismo, como quien comparte una observación cotidiana. En otra ocasión insinuó que cuando la tierra se abre, algo siempre sale, aunque no explicó a qué se refería. Lo que más me perturbó fue cuando sugirió que yo casi había atravesado en el accidente, usando esa palabra con una naturalidad que me dejó frío. Esa noche, desperté con una sensación punzante en el tobillo sano. Al encender la lámpara vi marcas rojizas que parecían la huella de dedos largos presionando la piel. Permanecían delineadas con claridad suficiente para descartar que fuera simple arruga de la sábana. Me convencí de que podía haberme movido dormido, que quizá el borde rígido de la férula había dejado presión indirecta. La explicación era débil, pero era mejor que aceptar otra posibilidad. Redder, por su parte, decidió hablar con el vecino que nos lo recomendó. No lo hizo de forma directa, lo abordó con naturalidad, como si solo quisiera confirmar que era de confianza. Descubrió que lo había contratado una sola vez para limpiar un terreno baldío en la colonia. Después de ese trabajo, empezaron a aparecer animales muertos en la calle. Nadie probó relación alguna, pero el vecino prefirió no volver a llamarlo. Esa información la noté en el gesto de Redder antes de que me la contara. Su manera de acomodar las manos delataba inquietud. Cuando ella insinuó esas dudas frente a Valderio, él respondió con calma que no había traído nada a la casa, que solo había abierto camino a algo que ya estaba ahí. No elevó la voz ni mostró molestia. Esa serenidad me pareció más perturbadora que cualquier defensa agresiva. Había en su expresión una certeza que no se apoyaba en argumentos, sino en convicción. Esa misma semana, los sueños se intensificaron. La figura al pie de la cama ya no era una mancha indefinida. Percibía una forma más alta, más estilizada, aunque el rostro seguía ausente. Despertaba con la sensación de que alguien había estado inclinado sobre mí. El aire del cuarto parecía más denso, como si costara un poco más llenarse los pulmones. Al caer la noche, el jardín comenzó a verse distinto. Desde la ventana observaba la zona donde él había cavado,
y notaba que la tierra recién removida se hundía levemente en el centro, como si algo debajo se acomodara. No había movimiento visible ni sonido claro, solo una impresión persistente de que el suelo no estaba quieto. Permanecía mirando hasta que la oscuridad borraba los contornos, y en ese punto sentía la necesidad de cerrar la cortina, aunque no supiera exactamente de qué intentaba protegerme. La tormenta llegó desde la Sierra Madre con una violencia que en Monterrey reconocemos bien. Viento seco primero, luego ráfagas frías y una lluvia pesada que golpea las ventanas como grava. Esa noche la electricidad falló varias veces hasta que el barrio quedó en penumbra, apenas iluminado por faroles intermitentes. Desde la cama escuchaba el agua correr por las canaletas y el portón vibrar con cada embate del viento. El ambiente se sentía cargado, más denso que en otras tormentas. En medio de ese ruido empecé a distinguir pasos arrastrados en el pasillo. No tenían el ritmo ligero de Redder ni el golpeteo habitual de sus sandalias. Eran lentos, con una fricción leve contra el piso, como si alguien avanzara con cuidado. Intenté incorporarme, pero la pierna inmovilizada me limitó. El sonido se detuvo junto a mi puerta. Instantes después, el colchón se hundió apenas a la altura de mis pies, con el peso justo para deformar la superficie sin producir un crujido evidente. Un frío seco me recorrió el cuerpo. Sentí presión en el tobillo sano, la misma zona donde habían aparecido las marcas días antes. Respiré hondo para no entrar en pánico, y repetí mentalmente que debía ser una ilusión provocada por el cansancio o la medicación. Desde la sala llegó el ruido de la ventana abriéndose. Redder miraba hacia el patio. Su silencio fue más inquietante que cualquier grito. Al asomarse, distinguió a Valderio de pie bajo la lluvia, inmóvil, mirando directamente hacia nuestro cuarto. No sostenía herramienta alguna, no buscaba refugio, simplemente permanecía ahí, empapado, como si la tormenta no lo tocara. Detrás de él, según me describió después, la tierra removida parecía más oscura que el resto del jardín, como una masa que absorbía la luz del farol de la calle. No habló de figuras ni de formas definidas, solo de una distorsión en el aire, algo que no coincidía con la lluvia ni con la sombra normal de un cuerpo. La energía regresó de forma abrupta y el patio quedó vacío. Ni rastro de él, ni del supuesto efecto en la tierra. Pasamos el resto de la noche sin dormir, atentos a cualquier sonido. Al amanecer, el jardín mostraba el hoyo más profundo de lo que recordábamos, con bordes húmedos y desiguales, como si se hubiera trabajado durante horas. Valderio no apareció ese día ni respondió llamadas. Tampoco volvió a buscar su pago. Sin esperar ayuda externa, Redder tomó una pala y decidió cerrar el agujero por su cuenta. Yo la observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de impotencia y urgencia por terminar con aquello. Al remover más tierra, la pala golpeó algo sólido. Sacó un objeto metálico oxidado, pequeño, cubierto de símbolos grabados a mano. Cuando lo colocó sobre la mesa del patio, reconocí de inmediato las mismas formas que habían aparecido en mis sueños después del accidente. Esa coincidencia quebró la última explicación racional que me quedaba. Empecé a sospechar que el choque no solo fracturó mi pierna, que en ese instante suspendido entre el impacto y la inconsciencia, algo pudo haberse ligado a mí. Meses han pasado desde entonces. Valderio no volvió a aparecer y nadie en la colonia supo decir con certeza de dónde venía. El jardín jamás recuperó su vitalidad. Algunas plantas sobrevivieron, pero crecieron débiles, como si el suelo hubiera perdido fuerza. De vez en cuando despierto con una ligera presión en el tobillo, suficiente para recordarme aquella noche. Llegué a la conclusión de que el ayudante no trajo nada consigo. Lo que sea que se manifestó ya estaba aquí, esperando quizá el momento en que yo estuve suspendido entre quedarme y partir. Me llamo Moira. Yo vivía en la colonia Independencia, en una casa de esquina que compramos hace poco, en las faldas del Cerro de la Silla. La colonia tiene ese ritmo que mezcla lo antiguo con lo ruidoso.
Por las mañanas pasan los vendedores de elotes empujando sus carritos. Las vecinas barren la banqueta antes de que el sol pegue fuerte, y los fines de semana, la música norteña se escucha desde alguna reunión lejana. Las casas son sencillas, muchas de 2 plantas, algunas heredadas por generaciones. Me gustaba esa sensación de barrio vivo, de comunidad que se conoce desde siempre. Trabajo como maestra de inglés en una secundaria pública de Monterrey. Salgo temprano con mi bolsa cargada de exámenes por calificar y casi siempre me detengo en la panadería de la esquina para comprar pan dulce antes de entrar a clases. Regreso por la tarde cansada, con la garganta seca de tanto hablar, pero con esa satisfacción tranquila que deja el aula. Estoy casada con Anderson desde hace 1 año. Él es gerente logístico en una empresa de transporte internacional. Sus horarios son más pesados que los míos. Se va antes de que yo despierte por completo y muchas noches vuelve después de las 10. La casa nos pareció una oportunidad. El precio estaba un poco por debajo del mercado, y para nosotros, eso significaba empezar sin deudas imposibles. Tenía fachada beige, rejas blancas y un pequeño terrazón en la planta alta que me enamoró desde la primera visita. Al ser esquina, entraba más luz y corría más aire. Algunos vecinos comentaron, en tono casual, que esa casa tenía historia. Mencionaron que los antiguos dueños no duraban mucho ahí. Lo tomé como un rumor típico de colonia vieja, algo que se dice por costumbre, sin intención real de advertir. Los primeros días transcurrieron entre cajas abiertas, olor a pintura fresca y muebles mal acomodados. Recuerdo la emoción de colocar nuestras fotos en la sala y organizar la cocina a mi gusto. Sin embargo, mientras Anderson estaba en el trabajo y yo preparaba la cena, escuché por primera vez pasos en la planta alta. Eran lentos, con un arrastre leve, como si alguien caminara sin prisa sobre el cemento. Pensé que podía ser la dilatación de la estructura por el cambio brusco de temperatura, algo normal en Monterrey, donde el calor del día se convierte en frescura repentina por la noche. Durante la semana siguiente, comenzaron pequeños detalles difíciles de explicar. Mis llaves aparecieron sobre la mesa de la sala cuando estaba segura de haberlas dejado en la cocina. Un cuaderno con mi planeación semanal desapareció del escritorio improvisado y apareció encima de la cama del cuarto de visitas. Al principio no sentí miedo, sino una molestia extraña conmigo misma. Me preguntaba si el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Dudé de mi memoria más de lo que me gustaría admitir. Una noche, mientras subía las escaleras, noté algo distinto. En el tercer escalón desde abajo el aire estaba inusualmente frío, como si atravesara una corriente invisible. El contraste era evidente porque el resto de la casa conservaba el calor acumulado del día. Me detuve ahí, inmóvil, intentando entender la sensación. Entonces percibí un murmullo muy bajo, imposible de descifrar, como voces detrás de una pared gruesa. No era un sonido claro, sino una vibración tenue que desapareció en cuanto avancé un paso más. Desde ese momento empecé a evitar subir sola cuando ya había oscurecido. Procuraba dejar todo listo en la planta baja antes de que Anderson regresara, para no tener que enfrentar ese tramo de escaleras en silencio. La casa, que al principio me había parecido luminosa y acogedora, comenzó a sentirse demasiado callada. Ese silencio dejó de ser descanso y se transformó en algo que me observaba, como si las paredes estuvieran atentas a cada movimiento mío. Las semanas siguientes borraron cualquier intento de explicación sencilla. Lo que al principio parecían detalles aislados, comenzó a repetirse con una frecuencia inquietante, como si la casa hubiera decidido marcar un ritmo propio. Dejé de pensar en coincidencias y empecé a anticipar que algo ocurriría cada vez que el silencio se volvía demasiado profundo. Los cuadros de la sala, unas imágenes típicas mexicanas que compré en un mercado de artesanías del centro, comenzaron a moverse sin razón visible. No era un balanceo suave provocado por corriente de aire. Era un temblor irregular, seco, perceptible incluso cuando todas las ventanas estaban cerradas y el ventilador apagado. Me quedaba observándolos desde el sillón, esperando que se detuvieran por completo, pero el movimiento parecía responder a algo que yo no alcanzaba a entender.
En más de una ocasión, las puertas se cerraron con violencia. La del baño de la planta alta azotó tan fuerte que el barandal de la escalera vibró. Subí de inmediato para revisar bisagras, marcos y ventanas. Toqué cada tornillo, empujé las hojas de madera varias veces. Intenté reproducir el golpe. No encontré nada fuera de lo normal. Empecé a registrar mentalmente los horarios, la temperatura, si había dejado alguna ventana abierta. Buscaba patrones con una lógica casi obsesiva. Un olor a podredumbre comenzó a aparecer en distintos puntos de la casa. No era constante, sino intermitente y breve. No se parecía al drenaje ni a basura acumulada. Tenía algo orgánico, denso, que me revolvía el estómago. Limpié los ralos con desinfectante, vacié la alacena, revisé la parte trasera del refrigerador y hasta inspeccioné el patio por si algún animal hubiera muerto cerca. El olor desaparecía sin dejar rastro, como si se burlara de mi intento por localizarlo. La relación con Anderson empezó a tensarse. Él llegaba agotado, con el peso de la logística diaria encima, y atribuía todo a mi estrés. Según su punto de vista, la mudanza, la presión de la escuela y el cansancio podían estar alterando mi percepción. Escuchar eso me dolía más de lo que esperaba. No sentía apoyo, sino distancia. Discutíamos por cosas mínimas, el orden de la cocina, pagos pendientes, incluso por quién debía sacar la basura. En el fondo sabía que el verdadero motivo era la casa. Cierta madrugada desperté con la sensación clara de que alguien me observaba. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz que entraba desde la calle. Al pie de la cama distinguí una silueta femenina, alta, delgada, inmóvil. No logré ver rasgos definidos, solo el contorno y algo parecido a cabello largo cayendo hacia los hombros. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sentí los músculos rígidos, incapaces de obedecerme durante varios segundos. Con un esfuerzo que me pareció enorme, extendí la mano hacia el buró y encendí la lámpara. La figura desapareció en el instante en que la luz llenó el cuarto. No hubo transición ni movimiento, simplemente dejó de estar ahí. Permanecí sentada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que Anderson podría escucharlo. No lo desperté. Me quedé mirando el espacio vacío, tratando de convencerme de que había sido una especie de parálisis del sueño. El lado de la cama donde había visto la silueta estaba frío al tacto, más frío que el resto de la habitación. Apoyé la mano varias veces sobre las sábanas, intentando encontrar una explicación lógica. A partir de esa noche, comprendí que la casa no era solo paredes y techo. Empecé a sentir que reaccionaba a mi presencia, como si notara mis dudas y mi miedo, y respondiera a ellos de una forma cada vez más evidente. La inquietud me llevó a buscar respuestas fuera de la casa. Una tarde, al regresar de la escuela, me detuve a conversar con una vecina mayor que vive en la misma calle desde hace décadas. Sentada en su mecedora, me habló del antiguo propietario con un tono bajo, como si todavía pudiera escucharla. Lo describió como un hombre reservado, poco sociable, que recibía visitas por la noche y organizaba reuniones que llamaban la atención del vecindario. Nadie lo acusó de nada concreto, pero circulaba la idea de que practicaba rituales de protección contra enemigos que, según él, querían hacerle daño. Esa conversación me dejó intranquila. La palabra protección resonaba en mi mente cada vez que recordaba los puntos fríos de la escalera y los murmullos. Decidí revisar la casa con otros ojos, no como dueña reciente, sino como alguien que busca indicios ocultos. Me propuse examinar espacios que había pasado por alto en medio de la mudanza. En el cuarto de visitas había un armario grande y pesado que ya estaba ahí cuando compramos la propiedad. Siempre pensé en reemplazarlo, pero lo dejamos por practicidad. Al intentar moverlo para limpiar detrás, noté que la pared sonaba distinta al golpearla con los nudillos. No era el eco sólido habitual, sino algo más hueco, como si hubiera un espacio reducido detrás del muro. Con esfuerzo logré desplazar el mueble unos centímetros más. Descubrí una abertura improvisada,
cubierta con una tabla mal ajustada. Sentí un nudo en el estómago antes de atreverme a retirarla. Detrás había una caja de madera sencilla, sellada con cinta envejecida y cubierta de polvo. Dentro encontré un cuaderno grueso escrito a mano, varias velas consumidas hasta la mitad y pequeños objetos que parecían amuletos, semillas envueltas en hilo rojo, fragmentos de tela, una medalla metálica sin inscripción clara. El diario contenía registros detallados de rituales destinados a proteger la casa de personas que supuestamente deseaban perjudicar al dueño. No mencionaba demonios ni figuras explícitas, pero hablaba de invocar fuerzas guardianas y de reforzar los límites. El tono del texto era obsesivo. Las entradas describían fechas, horarios y puntos específicos de la casa donde debía colocarse cada elemento. Al leer que ciertos lugares eran considerados portales de paso, sentí un escalofrío inmediato. Reconocí uno de esos puntos en la descripción, el tercer escalón de la escalera, exactamente donde el aire siempre se volvía frío. Esa noche le mostré el diario a Anderson. Observé en su rostro una tensión distinta a la indiferencia que solía mostrar. Pasó las páginas con rapidez, intentando mantener la calma, pero su mandíbula estaba rígida. No afirmó creer en nada de aquello, aunque dejó claro que ese tipo de objetos no deberían permanecer en la casa. Entre nosotros se instaló un silencio pesado, un miedo compartido que ninguno quiso nombrar. Entonces, los ruidos parecieron intensificarse. Los pasos en la planta alta se hicieron más frecuentes y los golpes en las puertas más secos. Sentí que habíamos activado algo al descubrir lo que estaba oculto. La casa ya no parecía solo un espacio que guardaba un pasado extraño. Daba la impresión de estar reaccionando, como si la hubiéramos despertado. La decisión de quemar el diario surgió más por desesperación que por valentía. Pensamos que destruirlo sería una forma de cortar cualquier influencia que ese objeto pudiera tener sobre nosotros. En el pequeño patio lateral colocamos las hojas dentro de un recipiente metálico viejo que usábamos para asar carne. Anderson encendió un cerillo y lo dejó caer sobre el papel. Observé cómo las primeras llamas empezaban a devorar la tinta. Mientras el fuego avanzaba, sentí una presión en los oídos, similar a la que ocurre cuando un avión despega. El aire se volvió pesado, espeso, como si costara trabajo respirarlo. Las llamas no subían de forma natural, se inclinaban hacia un lado y luego hacia otro, pese a que no corría viento. Desde el interior de la casa se escuchó un estallido seco, como madera quebrándose. Antes de que el fuego consumiera por completo las últimas páginas, percibí un desplazamiento detrás de mí. Fue una sensación clara, como si alguien hubiera cruzado el patio con rapidez. Al girar la cabeza alcancé a ver una forma femenina atravesando el corredor hacia la cocina. No tenía contornos definidos. Era más bien una distorsión en el aire, una silueta apenas más oscura que el fondo. El movimiento no se detuvo ahí. En cuestión de segundos la figura apareció frente a mí, avanzando de manera abrupta. Sentí un impulso instintivo de retroceder. Di un paso hacia atrás y perdí el equilibrio sobre el piso del patio. Caí de espaldas y el golpe me dejó sin aire. La silueta se desvaneció en el mismo instante en que intenté enfocar la vista. El miedo me recorrió el cuerpo con una intensidad que jamás había experimentado. Comencé a temblar sin control y las lágrimas salieron solas. Anderson me ayudó a incorporarme. Sus manos también estaban frías. En su expresión ya no había escepticismo ni explicaciones prácticas. Admitió, con voz tensa, que aquello no podía atribuirse al cansancio ni a la imaginación. Durante los días siguientes la casa se volvió insoportable. Las puertas azotaban con más violencia. Los pasos en la planta alta eran constantes y el olor a podredumbre regresó con mayor frecuencia. Dormíamos mal, despertando ante cualquier crujido. Permanecíamos en estado de alerta incluso en pleno día, como si algo pudiera manifestarse en cualquier momento. El desgaste emocional fue más fuerte que cualquier apego material. Optamos por mudarnos y poner la casa en renta para reducir la pérdida económica.
Empacamos con rapidez, casi sin hablar del tema. Cada caja cerrada representaba alivio, pero también una sensación de derrota. Al salir por última vez y cerrar la reja blanca, sentí una mezcla de culpa y liberación difícil de describir. A partir de aquella experiencia, me cuesta dormir en lugares de 2 plantas. El simple sonido de pasos en el piso superior acelera mi pulso y me obliga a encender la luz para comprobar que no hay nadie. No puedo asegurar que aquella presencia nos haya seguido, pero algo en mí cambió para siempre. En Monterrey existen casas que guardan más que recuerdos. Algunas parecen retener intenciones que no se disuelven con el paso de los años. Desde niña supe que había algo distinto en mí. Veía personas donde los demás solo veían aire vacío, y durante mucho tiempo pensé que todos podían hacerlo. Caminaba por la casa y saludaba a figuras que se quedaban quietas junto a la puerta o sentadas en el patio. La primera vez que entendí que nadie más las veía, sentí un frío que no tenía que ver con el clima, sino con la certeza de que aquello no era normal. Mi nombre es Eurídice. Tengo 38 años y hoy soy enfermera en un hospital privado de Monterrey. Mi vida, vista desde afuera, es estable y predecible. Guardias de 12 horas, el tráfico pesado de la avenida Gonzalitos, las compras rápidas antes de volver a la casa en la colonia Mitras. Estoy casada con Sergio, un hombre criado en el interior de Nuevo León, acostumbrado a historias de aparecidos y rezos antiguos aprendidos de su abuela. Tenemos un hijo de 10 años, Enrique, y mis días transcurren entre tareas escolares, lonches de tortilla con frijoles y queso fresco, uniformes limpios y una vela blanca que enciendo los domingos por costumbre heredada. Durante mi infancia, sin embargo, la rutina era otra cosa. Entre los 5 y los 9 años veía personas completas, no sombras borrosas. Distinguía arrugas, ropas pasadas de moda, miradas cansadas. Algunas parecían buscar algo, otras solo observaban. Yo les hablaba con naturalidad frente a mi familia, convencida de que eran visitas comunes. La preocupación comenzó cuando mi madre me preguntó con quién conversaba si no había nadie allí. Mientras mi madre atribuía todo a imaginación infantil, mi padre empezó a mirarme con inquietud. Quien no dudó fue mi abuela Sebastiana, mujer de rosarios largos y novenas rigurosas en tiempos de Cuaresma. Me tomó de la mano y me explicó que había ojos que podían abrirse más de lo debido. Según ella, no todas las almas descansaban en paz y algunas se acercaban a quienes podían percibirlas. También me advirtió que en ciertos periodos del año, especialmente durante la Cuaresma, lo oscuro parecía moverse con más libertad. El miedo llegó una noche específica que todavía puedo recordar con claridad. Desperté y vi a una mujer sentada a los pies de mi cama. No tenía aspecto amenazante, pero su insistencia era perturbadora, como si esperara algo de mí. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la casa. Pasé varios días sin dormir bien después de eso, vigilando cada esquina del cuarto. A partir de entonces comencé a forzarme a no mirar. Si percibía movimiento en el pasillo, bajaba la vista. Si sentía que alguien estaba detrás de mí, fingía no notarlo. Poco a poco las figuras se volvieron menos frecuentes, más difusas, como si se alejaran al notar mi resistencia. Mi abuela interpretó ese cambio como un cierre provocado por el miedo. Decía que el susto podía sellar lo que estaba abierto, y tal vez eso era mejor para una niña. Crecí aferrándome a esa idea. Estudié enfermería porque quería trabajar con algo tangible, medible, comprobable. En el hospital aprendí a confiar en signos vitales, diagnósticos y protocolos. Me repetía que todo lo vivido en la infancia había sido una mezcla de sugestión religiosa y mente impresionable. Así logré construir una vida aparentemente común, convencida de que lo que había visto pertenecía al pasado y que mis ojos, por decisión propia, habían dejado de mirar aquello que no debía existir. La segunda semana de la Cuaresma de 2022
Decidí ir al cementerio de la colonia Mitras para visitar la tumba de mi abuela. En mi familia siempre fue costumbre llevar flores sencillas y limpiar la lápida en fechas religiosas importantes. El lugar no es grande, pero sí antiguo, con pasillos angostos, mausoleos de mármol desgastado y figuras de santos desteñidas por el sol duro de Monterrey. El calor seco de esa tarde contrastaba con la sensación extraña que empezó apenas crucé el portón de hierro. No era miedo inmediato, sino una presión leve en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Intenté atribuirlo a la nostalgia y seguí caminando con el ramo de flores blancas entre las manos. Mientras avanzaba entre las lápidas reconocí apellidos del barrio, familias que llevaban generaciones viviendo en la zona. Fue entonces cuando noté movimiento entre las tumbas. Al principio creí que eran otras personas visitando a sus difuntos, algo completamente normal en esa época del año. Sin embargo, los movimientos no coincidían con la luz del sol ni con sombras proyectadas. Eran figuras humanas completas, desplazándose lentamente, algunas detenidas frente a sepulturas específicas. Caminaban sin mirarse entre sí, como si cada una estuviera atrapada en su propio recorrido. Sentí un escalofrío muy familiar, uno que no experimentaba desde la infancia. Cerca de un sepulcro sin flores vi a una señora con un vestido antiguo, de corte pasado de moda. Parecía desorientada, inclinada levemente hacia un lado. Mi instinto de enfermera se activó de inmediato y me acerqué pensando que podría necesitar ayuda. Extendí la mano para tocar su brazo y comprobar si estaba bien, pero mis dedos atravesaron el vacío. La figura perdió definición frente a mí y se desvaneció como humo. El corazón empezó a latirme con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. No grité ni corrí. Me quedé inmóvil tratando de analizar lo ocurrido de forma racional. Pensé en cansancio, en estrés acumulado por las guardias largas, en deshidratación por el calor. Me repetí que debía haber una explicación lógica. Al levantar la vista comprendí que no se trataba de un solo caso. Había muchas más figuras dispersas entre las tumbas. Algunas parecían observarme directamente, otras repetían trayectorias invisibles, avanzando unos pasos y deteniéndose como si esperaran algo. El aire se volvió pesado y un olor tenue, mezcla de flores marchitas y tierra húmeda, empezó a percibirse con claridad. Frente a la lápida de mi abuela la sensación cambió. El silencio era más espeso, casi físico. Mientras limpiaba el mármol sentí la presencia de alguien muy cerca de mi espalda, tan próxima que me erizó la piel. Recordé la advertencia sobre la Cuaresma y entendí, con una certeza incómoda, que aquello que había cerrado de niña no estaba regresando por casualidad. Esa noche, al acostarme, escuché pasos lentos dentro del cuarto y el mismo olor del cementerio llenó el espacio. Antes de quedarme dormida, un susurro indistinto rozó mi oído, cargado de insistencia. Supe entonces que lo que estaba sellado se había abierto otra vez, y no por mi voluntad. Los días que siguieron parecían normales en apariencia, pero cada detalle aislado empezó a acumularse como una presión silenciosa. Puertas que crujían sin corriente de aire, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, una sensación constante de estar acompañada incluso cuando estaba sola en la cocina. Intentaba explicarlo todo con lógica, pero la suma de pequeños incidentes comenzó a inquietarme. Enrique empezó a despertarse en la madrugada diciendo que había soñado con personas caminando dentro del cuarto. No lloraba ni gritaba, hablaba con una serenidad que me preocupaba más que el llanto. Lo escuchaba describir figuras que pasaban junto a su cama como si estuvieran buscando algo. Mientras él volvía a dormirse, yo me quedaba sentada observándolo, y en más de una ocasión distinguí sombras desplazándose cerca de él, deteniéndose unos segundos antes de desaparecer. El instinto de madre superaba cualquier miedo personal. Sentía un dolor físico en el pecho al imaginar que algo pudiera acercarse demasiado a mi hijo. No era solo temor a lo desconocido, era una necesidad urgente de protegerlo de algo que ni siquiera entendía del todo. Me colocaba entre su cama y la oscuridad, como si mi presencia pudiera servir de barrera.
Una tarde decidí ordenar el closet y encontré la caja donde guardamos fotografías antiguas de la familia. Al revisarlas con calma noté que algunos rostros parecían alterados, rasgos ligeramente alargados, miradas más oscuras de lo que recordaba, sombras que antes no estaban allí. Pensé en humedad, en deterioro del papel, pero las imágenes habían sido impresas pocos años atrás y estaban bien conservadas. El olor comenzó a aparecer de manera intermitente en el pasillo que conduce a las habitaciones. No era constante, pero sí intenso, una mezcla de tierra mojada y algo en descomposición que me revolvía el estómago. Revisé el drenaje, busqué posibles fugas, limpié con desinfectante fuerte. Nada justificaba ese aroma que surgía y desaparecía sin aviso. La voz que al principio era apenas un murmullo se volvió clara. No provenía de un punto específico de la casa. Parecía resonar al mismo tiempo dentro de mi cabeza y en el aire que me rodeaba. Repetía con insistencia la misma frase: deja de intentar cerrar los ojos. Cada vez que la escuchaba sentía una presión en las sienes y un hormigueo en las manos, como si algo intentara obligarme a mirar de frente aquello que llevaba años evitando. Sergio empezó a observarme con atención distinta. Conocía mi historia desde antes de casarnos y siempre la tomó con respeto, recordando experiencias leves que él mismo había vivido en el interior, como sombras vistas entre los árboles o sonidos inexplicables cerca de un arroyo. Su preocupación no se manifestaba en palabras directas, pero su silencio y su forma de mirarme revelaban que notaba mi tensión creciente. En el hospital mantenía el control absoluto. Tomaba signos vitales, aplicaba tratamientos, hablaba con familiares de pacientes graves con voz firme y profesional. De noche, en cambio, me sentía frágil. Una madrugada desperté con la certeza de que alguien estaba sentado al borde de la cama. Al abrir los ojos distinguí una silueta inclinada hacia mí, sin rostro definido, apenas un contorno humano cargado de frustración. La frase volvió con mayor fuerza y entendí que todo estaba ligado al cementerio y a la cuaresma. El miedo por Enrique terminó por convencerme de que debía hacer algo, aunque implicara enfrentar aquello que llevaba años evitando. La angustia por mi hijo terminó por empujarme a tomar una decisión que llevaba días evitando. Esperé a que Sergio y Enrique se quedaran dormidos y salí de la casa con el pretexto de resolver un asunto del hospital. Conducir de noche por las calles casi vacías me dio una sensación extraña de determinación y miedo al mismo tiempo. El cementerio de la colonia Mitras no se parece al mismo lugar cuando cae la oscuridad. Las luces son escasas, los pasillos se vuelven más estrechos y las sombras parecen ocupar espacios que durante el día pasan desapercibidos. Al cruzar el portón sentí de inmediato esa densidad en el aire, más intensa que antes, como si hubiera entrado en un sitio donde la respiración costara un poco más. Entre las tumbas distinguí figuras con mayor claridad que la primera vez. Ya no eran simples contornos. Podía percibir movimientos definidos, rostros tensos, manos extendidas. Algunas parecían agitadas, desplazándose con inquietud. Otras avanzaban hacia mí con lentitud, sin violencia evidente, pero con una insistencia que me erizaba la piel. Sin que nadie lo explicara con palabras, entendí lo que buscaban. No pedían conversación ni compañía. Exigían reconocimiento, luz, oración. Velas que nadie encendía, nombres que nadie pronunciaba. Una parte de mí quiso negarse, convencida de que acceder significaría aceptar por completo aquello que había intentado cerrar desde la infancia. Frente a la tumba de mi abuela me quedé inmóvil, luchando contra esa resistencia interna. En ese instante sentí una presión detrás de mí, como si el aire se comprimiera de golpe. No vi manos ni figura alguna atacándome, pero una fuerza clara me empujó con violencia suficiente para derribarme sobre la tierra. El golpe en el brazo y en la cadera fue real, punzante, imposible de atribuir a imaginación. El pánico me recorrió el cuerpo de manera brutal. Me levanté con dificultad, con las manos sucias y el corazón descontrolado, y salí del cementerio casi corriendo. Durante el trayecto hasta el portón tuve la certeza de que algo avanzaba a mi espalda, acompañando cada paso.
Solo cuando cerré la puerta del auto sentí una mínima sensación de resguardo. En casa oculté el moretón bajo una manga larga y guardé silencio. El temor a que pensaran que estaba perdiendo la estabilidad era más fuerte que la necesidad de contar lo ocurrido. Sin embargo, las manifestaciones se intensificaron en los días siguientes. El olor regresó con mayor frecuencia y las sombras se mostraban más cercanas. Comprendí que mi negativa solo empeoraba la situación. Con la frase repitiéndose en mi mente, regresé al cementerio, esta vez de día, llevando velas blancas y flores sencillas. Caminé entre las tumbas sintiendo presencias todavía cercanas, pero menos hostiles. Encendí las velas no solo en la lápida de mi abuela, sino también en sepulcros olvidados, y recé las oraciones que ella me enseñó de niña. No hubo luces extrañas ni escenas dramáticas, solo un silencio profundo que se extendió como alivio. En las semanas posteriores el olor desapareció y Enrique volvió a dormir tranquilo. Desde entonces, en Cuaresma y en el Día de Muertos, regreso a ese lugar para encender velas y orar por quienes parecen olvidados. Entendí que mi capacidad no es un castigo, sino una responsabilidad, y que intentar ignorarla provoca más inquietud que aceptarla. Mientras viva en Monterrey, sé que en ciertas épocas del año, ese cementerio jamás estará completamente vacío,